¿Qué tal están? Bienvenidos. Ética, sentido de la vida y política en la filosofía de Gilles Deleuze. En este vídeo solamente pretendo dar algunas explicaciones básicas sobre aspectos fundamentales de la ética, el sentido de la vida y la filosofía política de Gilles Deleuze, un pensador que nació en 1925 y murió en 1995. Es un filósofo francés que es de los más influyentes del siglo XX, con una obra que abarca desde la metafísica hasta la política, pasando por la estética y la epistemología. Su pensamiento es profundamente original, aunque está en diálogo con figuras como Spinoza, Nietzsche, Bergson, Foucault y Guattari. Dentro de su sistema filosófico, la ética y la política ocupan un lugar central, pero no en los términos tradicionales, ya que para Gilles Deleuze la ética no es una cuestión de normas o valores universales, sino de modos de existencia, potencias y afectos. La política, a su vez, no es simplemente la lucha por el poder dentro de las instituciones, sino también la creación de nuevas formas de vida y de pensamiento. En este sentido, se puede afirmar que a partir de ahora analizaré algunos aspectos de estas cuestiones de la filosofía política de Deleuze y de la filosofía ética desde tres ejes fundamentales. El primero, la ética como potencia y devenir. El segundo, la política como micropolítica y máquinas de guerra. Y el tercero, la relación entre ambos ámbitos en la construcción de la vida y también del pensamiento. En este orden de cosas se puede decir que en cuanto a la ética, pues él la entiende como potencia y devenir, o dicho de otra manera, es la denominada ética inmanente, en relación con lo que decía Spinoza y Nietzsche, ya que la ética de Deleuze se basa en una ontología inmanente, influida principalmente por Spinoza y Nietzsche. En Spinoza, en cuanto a su filosofía práctica, Deleuze expone que la ética no es una cuestión de deberes o normas trascendentes, sino de la capacidad de un ser para aumentar o disminuir su potencia de actuar. Para Spinoza, los cuerpos y las mentes están determinados por relaciones de afectos que los hacen más o menos activos o más o menos capaces de existir y de afirmar su ser. Además, Nietzsche refuerza esta idea también con su crítica a la moral reactiva, a la moral tradicional. Nietzsche es un vitalista y en ese sentido Deleuze señala también que la moral tradicional está basada en la negación de la vida, en el nihilismo, en la creación de valores que subordinan la fuerza vital y la afirmación al resentimiento y la culpa. En este sentido, hay cuestiones que realmente son coincidentes con lo que expone el propio Nietzsche. La ética para Deleuze debe ser activa y creadora, basada en la afirmación de la diferencia y del devenir. En cuanto a los modos de existencia y afectos, siguiendo a Spinoza, Deleuze concibe los seres no como sustancias fijas, sino como conjuntos de relaciones y afectos, ya que para él cada individuo está compuesto por fuerzas en constante interacción y la ética consiste en experimentar qué relaciones aumentan su potencia de actuar. Este enfoque se aleja de cualquier noción de bien o mal universales y también es un modo de existencia ético que expande nuestras capacidades de afectar y también de ser afectados. En este sentido, se puede afirmar que el concepto de afecto es clave, ya que los afectos son variaciones en la potencia de un cuerpo según sus encuentros con otros cuerpos. En definitiva, un afecto puede ser alegre cuando aumenta la potencia de actuar o triste cuando la disminuye. La ética entonces se convierte o se transforma en una cuestión de experimentación. ¿Qué relaciones potencian la vida y cuáles la restringen? Esta es una de las claves. En cuanto al devenir y las singularidades, se puede decir que en su libro 1000 mesetas, Deleuze y Guattari, o Deleuze y Guattari, introducen la idea del devenir como una ética del cambio y la transformación. Para Deleuze, la identidad no es fija, sino que se construye en relaciones dinámicas con otros seres. El devenir no es imitar o evolucionar hacia una forma superior, sino entrar en resonancia con otras formas de vida. En definitiva, explorar nuevas posibilidades de existencia que están abiertas a nuestro yo. Por ejemplo, el devenir animal no significa que un humano se convierta literalmente en un animal, sino que adopta ciertas intensidades y modos de ser propios del animal, pero con la conciencia humana. Este concepto tiene implicaciones éticas y políticas.
Vivir bien, por tanto, no significa obedecer reglas predefinidas, sino crear nuevas formas de vida que escapen a los sistemas de control. En cuanto a la política, podemos hablar de micropolítica y máquinas de guerra en la obra de Deleuze. En relación al Estado, también se puede hablar del pensamiento nómada. Deleuze y Guattari critican la política tradicional basada en el Estado y el poder centralizado. En su libro 1000 mesetas introducen la distinción entre dos modelos de organización. Está el aparato de Estado, que estructura la sociedad en jerarquías, estableciendo además normas y límites. También están las máquinas de guerra, que operan fuera del Estado, produciendo nuevas formas de vida y resistencia. Y también, desde su perspectiva, la política no es solo la lucha por el poder en las instituciones, sino la invención de modos de existencia que escapen a la captura, al control del Estado. En cuanto a la máquina de guerra, no es necesariamente violenta, puede ser artística, filosófica o social. Lo esencial para Deleuze es su capacidad de creación y disrupción. En el ámbito de la micropolítica, el poder en lo cotidiano, se podría decir también, Deleuze y Guattari desarrollan el concepto de micropolítica para analizar el poder en su dimensión más íntima y cotidiana. Mientras la macropolítica se ocupa de instituciones y leyes, la micropolítica, en cambio, examina las relaciones de poder a través del análisis del deseo, el cuerpo y el lenguaje. Por ejemplo, en Kafka, que desarrolla una literatura que analiza cómo puede ser un espacio de resistencia política. Kafka, con su escritura, por ejemplo, fragmentada, y su uso del checo y el alemán en Praga, desmonta precisamente los sistemas de opresión lingüística y cultural y también social que había en su tiempo. Esto muestra que la política no es solo cuestión de grandes revoluciones, sino de pequeñas fugas que desestabilizan lo establecido. En este aspecto también diríamos que Deleuze desarrolla el esquizoanálisis y líneas de fuga. En el Antiedipo, Deleuze y Guattari desarrollan el esquizoanálisis como una alternativa al psicoanálisis freudiano. Mientras Freud interpreta el deseo en términos de falta y represión, Deleuze y Guattari lo ven como producción creativa. El esquizoanálisis, en definitiva, es una herramienta política porque permite identificar y liberar las fuerzas deseantes atrapadas en las estructuras de poder. Y además aquí entra en juego el concepto de línea de fuga, o lo que es lo mismo, la capacidad de escapar de los sistemas de control sin caer en nuevas formas de opresión. Es una lucha en toda regla contra la opresión, en definitiva. Se trata, por tanto, a nivel ético y político, de la creación de nuevas formas de vida. Y en este sentido hay que considerar los conceptos de potencia y resistencia. La relación entre ética y política en Deleuze se basa en la noción de potencia. La ética nos permite aumentar nuestra capacidad de actuar, mientras que la política es la lucha para mantener y expandir esa potencia de actuar frente a las fuerzas que la limitan. Por otra parte, también esto se traduce en una política de la resistencia, no una oposición frontal al poder, sino la creación de alternativas al poder. Un ejemplo sería el feminismo deleuziano, que no solo denuncia la opresión patriarcal de nuestra sociedad capitalista, sino que experimenta con nuevas formas de identidad, género y deseo. En cuanto a las comunidades experimentales, pues se puede decir que la política deleuziana no busca un ideal universal de sociedad, sino la proliferación o la abundancia de comunidades experimentales. En este sentido, los movimientos sociales, las cooperativas, los espacios autogestionados pueden ser vistos como ejemplos de esta filosofía liberadora en acción. Un caso interesante, por ejemplo, es el zapatismo en México, que combina la lucha contra el Estado con la creación de autonomías indígenas. En lugar de tomar el poder, los zapatistas han desarrollado un modelo de autogobierno basado precisamente en la experimentación y la adaptabilidad, lo que resuena con algo que resuena también en la política deleuziana. En definitiva, la filosofía como práctica de vida, porque para Deleuze la filosofía no es un sistema cerrado, sino una práctica vital. Pensar es crear conceptos que nos permitan vivir de otra manera. En este sentido, la ética y la política convergen
en la tarea de inventar nuevas formas de existencia, de experimentar con lo posible también. Y se puede afirmar que, a modo de conclusión, que la ética y la política en Deleuze se alejan de los enfoques basados en normas y estructuras y en su lugar proponen una visión dinámica, una interpretación basada en la potencia, el devenir y la experimentación en relación con la vida. Por tanto, la ética no es un conjunto de mandatos, sino una práctica de intensificación de la vida. La política, en consecuencia, no es solo una lucha por el poder, sino la invención de nuevas formas de ser y también de pensar. Pero, además de esto, también hay que pensar que en un mundo marcado por la captura estatal, por el control estatal y el control social, el pensamiento de Deleuze sigue siendo una fuente de inspiración para imaginar y crear otras formas de vivir, otras formas de vida. A partir de ahora comentaré algunos aspectos de cómo interpreta el propio Deleuze el sentido de la vida, un tema metafísico, pero que también tiene implicaciones éticas. En este aspecto, y a modo de introducción, se puede decir que el sentido de la vida es una de las preguntas filosóficas fundamentales. Sin embargo, Gilles Deleuze se puede decir que no la aborda, diríamos, en los términos tradicionales de la metafísica o de la religión. En lugar de preguntarse cuál es el propósito o el significado trascendente de la existencia, Deleuze transforma la cuestión en términos del devenir, potencia y creación. Su filosofía, por tanto, nos invita a abandonar la idea de un sentido dado de antemano y, en cambio, considera que hay que pensar en la vida como un proceso de experimentación y producción de sentido. Y esto es algo novedoso también. En este sentido, se pueden analizar estas cuestiones desde tres perspectivas sobre el sentido de la vida, me refiero. Primero, la vida como afirmación y potencia. Segundo, la creación de sentido a través del devenir. Y tercero, la vida como multiplicidad y acontecimiento también. En relación con la vida como afirmación y potencia, se puede decir que contra la trascendencia, inmanencia y afirmación, si analizamos estos conceptos, Deleuze rechaza cualquier concepción trascendental o divina del sentido de la vida. A diferencia de las tradiciones filosóficas que buscan un propósito más allá de la experiencia, como por ejemplo el platonismo, el cristianismo o el idealismo kantiano, su pensamiento es radicalmente inmanente, basado en lo empírico, basado en la tierra. La inmanencia significa que el sentido de la vida no se encuentra en otro mundo, ya sea el cielo cristiano, las ideas o la razón, sino en la vida misma, en la propia vida, en la vida empírica. En Nietzsche y la filosofía, Deleuze adopta la idea nietzscheana de la afirmación. Vivir no es seguir una finalidad externa, sino intensificar la existencia. Eso es realmente vivir en toda su extensión y en toda su intensidad. Por lo tanto, Deleuze encuentra también en Spinoza una clave fundamental para pensar la vida, que es la filosofía práctica en la que señala que la vida no tiene un sentido en términos de deber o finalidad, sino en términos de potencia, de la potencia de existir, de actuar, de tomar decisiones, de realizar acciones, de actuar. Para Spinoza, cada ser busca perseverar en su ser, lo que él denomina conatus en latín, pero no de manera estática, sino expandiendo su capacidad de afectar y ser afectado. Por tanto, el sentido de la vida no es una verdad externa, sino el aumento de la potencia de existir. Cuanto más hagamos, cuanto más realicemos, mejor viviremos. Desde esta perspectiva, la vida se mide por su capacidad de creación y experimentación, en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad, claro, no por su conformidad con reglas o valores trascendentes. En cuanto al análisis del plano de inmanencia, pues la vida, más allá del individuo, en que es la filosofía de Deleuze y Guattari, introducen el concepto de plano de inmanencia. La vida no es una esencia individual, sino un flujo de fuerzas y relaciones. En definitiva, desde la perspectiva de este pensador, no somos entidades centradas y cerradas, sino composiciones dinámicas que entran en relación con otros seres.
Por tanto, el sentido de la vida no es una cuestión de identidad o propósito individual, sino de conexión y sobre todo de transformación. Perdón. Creación de sentido, en definitiva. Y esto se consigue a través del devenir y la diferencia. Por tanto, uno de los conceptos centrales en la filosofía de Deleuze es el devenir. Emile Mesetas explica que todo ser es parte de un proceso de transformación constante. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.